Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles hasta allá donde se encuentren. Saludos para todos ustedes en este fin de semana tan agradable. Oiga, pues el tema de los jueces y magistrados han sido intocables durante mucho tiempo. La reforma política que se dio en la Cámara de Senadores observa la terminación del nepotismo, de las prácticas clientelares, de los abusos en los salarios, de la carrera judicial de a de veras. Por eso el tema relacionado con Arturo Saldívar es hasta secundario. Ya le presenté a este Rojas Caballero, que es el dueño, Alejandro Rojas Caballero se llama, se dedica a liderar un sindicato de jueces de distrito, de ministros, de jueces federales, que son realmente los que hicieron esta reforma. Por eso, pues lo más saludable sería, pues quitarla, porque al final de cuentas, si no hay un beneficio para el pueblo de México, pues no tendría mayor relevancia. Sin embargo, como se trata de tocar al Poder Judicial, porque este fue el cambio que hizo el Poder Legislativo en la Cámara de Senadores. No es lo de Saldívar, es de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro de la Suprema Corte, ministro presidente. También preside el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, para que pueda funcionar el engranaje de las propuestas legislativas, pues tendrían que pasar por quitar a los familiares de los jueces, al evitar los gastos superfluos, tener jueces más preparados, ministros menos onerosos en su costo, evitar que se estén otorgando amparos. Se queda firme lo que es el derecho de amparo, pero no a diestra y siniestra, ni bajo los criterios que han utilizado siempre, que son, pues, de acuerdo al sapo es la pedrada, en términos muy coloquiales. Voy a hablar del tema, pero le presento qué fueron las reformas, porque hubo un cambio. En la Cámara de Senadores recibieron la minuta de lo que mandó el equipo de trabajo de los jueces y magistrados, y cambiaron todo para hacer una reforma de fondo. Eso sí hay, pero no la quieren. ¿Por qué? Pues ahí tienen a sus grandes aliados, los partidos políticos. Inoperantes, la partidocracia en este país ha pasado a segundo término desde hace buen rato. Que no se quieran dar cuenta, ese es otro boleto. ¿Pero qué defienden? No, pues son los privilegios de vivir faraónicamente, de vivir en la opulencia, de ser los grandes señores, los ministros de la Suprema Corte, se retiran, le siguen cobrando hasta que se mueren. Son, les llaman pensiones vitalicias, es decir, no se termina nunca, ni aunque sean pues perseguidos por la ley o presuntamente delincuentes, ni siquiera bajo ese criterio. Vamos a ver por qué tanto ruido. Le encargo, dele like al video, pues por favor suscríbase en su canal y vamos a ver por qué tanto ruido. Vamos a la información. Esto es lo que se aprobó. En la ordinaria del Senado de la República se aprobó en lo general y particular la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, con la que se regulará el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que la conforman. Entre otros, contiene un esquema sancionatorio del nepotismo y evitará nombramientos a familiares y conocidos de los jueces, y todas las promociones y permanencias se realizarán por el Instituto Nacional de Formación Judicial. Se endurecen las sanciones por corrupción de funcionarios judiciales y castigos a particulares y empresas implicados en ellos. La nueva ley además contempla como falta grave el hostigamiento sexual y obliga a la presentación de declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios del Poder Judicial. El de tener los elementos que le permitan al Poder Judicial, a la Corte, el poder destinar el tiempo y el esfuerzo a ser un tribunal constitucional y derivar responsabilidades que hoy día agobian por el número de asuntos a la Suprema Corte de Justicia, fortaleciendo los tribunales colegiados. La relevancia de esta reforma es indiscutible, toda vez que sus alcances solo son comparables con los de la gran reforma judicial de 1994, por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación transitó hacia la justicia constitucional. Se modifica también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública,
la ley de amparo, la ley reglamentaria de las funciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Bueno, eso es la reforma. ¿Cómo reaccionaron? Aquí lo tienen. Así reaccionaron ante estas reformas que no fueron lo que querían. Presenta el ampliar el periodo del presidente de la Corte en un ejercicio totalmente opaco, sin discusión previa y producto de un contubernio, hay que subrayarlo, contubernio entre el ciudadano presidente de la República, que no tuvo los pantalones de poner en la iniciativa que hizo propia del presidente de la Corte este artículo adicional en los transitorios y que amplía la integración del Consejo de la Judicatura de manera indebida. He estado denunciando de tiempo atrás la captura del Poder Judicial por parte del presidente de la República. Publiqué hace 2 meses una carta en la que señalaba la subordinación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente de la República, al haber autorizado, iniciando con su voz, la aceptación de una pregunta sobre la consulta que no procedía desde luego. He denunciado la captura del Poder Judicial por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se da a través de estas normas facultades discrecionales para acabar con la independencia, autonomía e imparcialidad de jueces y magistrados. Es Dante Delgado, el líder del Movimiento Ciudadano. Bueno, pues son los que siempre han sido protegidos por el Poder Judicial. Salió también Xóchitl Gálvez. ¿Qué dijo? Tienen razón. Claro que no son iguales, son peores. Son peores porque son como los bandidos, a oscuritas, a escondidas. Jamás se publicó este documento. Lo empezamos a buscar y de manera rara desconectaron a algunas compañeras senadoras y tenemos las pruebas de su actuar. Aquí ya se robaron 2 votos. Son capaces de eso y más. El fondo del asunto no es el procedimiento legislativo. El fondo del asunto es el agandalle. Es el poner más años de los que les toca a personas que tienen que elegir este Senado con 2/3 partes. Pero como tienen miedo de perder la elección, están adelantando todo lo que pueden. Cuando yo escuchaba, me parecía exagerado que dijeran que el presidente era un peligro para México. Claro que con esto demuestra que es un enorme peligro para México. Lamento que el Partido Verde se preste a este tipo de cosas. Son unos corruptos, y se los digo desde aquí. Lo que hicieron en Chiapas de robarse el dinero de las mujeres indígenas, los 730 millones, eso y más. Por eso apoyaban campañas en efectivo. Bueno, pues ¿qué más puede decir Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez, y habla de corrupción, pues Maru Campos está en Chihuahua prorrogando una sentencia que ya le viene por corrupción. Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas está esperando el juicio político para enfrentar a la justicia mexicana. Corruptos, Lavalle, José Luis Lavalle, el ex senador, entre otros. Pero vamos a lo que dice Martí Batres sobre esta reforma. Se instaura un sistema de carrera judicial. Se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados. Se erradica la costumbre de nombrar a familiares y amigos como magistrados y jueces. Y en cambio, se busca que los nombramientos se depositen en favor de quienes obtengan los resultados favorables en los concursos. Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, lo cual es muy importante para que tengamos
jueces y magistrados con una formación distinta, ética, basada en una idea de justicia. Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública y dentro de ese fortalecimiento se establecen los servicios de asesoría jurídica en materia de amparo familiar, que se suma a otras asesorías que brinda el Instituto Federal en el caso laboral y penal. También se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, de tal forma que solo conozca de amparos directos en revisión únicamente cuando impliquen un interés en materia constitucional y de derechos humanos. También, por otro lado, se establecen los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Esto va a ayudar también a fortalecer a la Corte para que no esté dirimiendo asuntos de trámites internos o controversias internas, sino que pueda dedicar su esfuerzo y energía a los temas relevantes de derechos humanos y de carácter constitucional. Se transforman los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. Se instaura un sistema de precedentes en la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto se fortalece también y se ordena la construcción de las jurisprudencias. Por otro lado, también todas las tesis en las que se basen las resoluciones judiciales deben exponer claramente los hechos relevantes de los casos, los criterios jurídicos y los argumentos que justifiquen las decisiones que se toman. Bueno, es Martí Batres. De fondo, déjeme le explico cómo está todo este asunto. El Poder Judicial formó lo que llaman ellos un equipo de trabajo para presentar una iniciativa de reforma. Y presentaron su iniciativa, porque pues tienen derecho a ella. Sin embargo, en esa reforma ellos planteaban solamente lo que les conviene, como siempre suele pasar. O sea, tampoco hay algo oculto en todo esto. Lo han hecho durante toda la vida. Los jueces y magistrados que rechazan la ampliación del mandato del ministro Saldívar, pues en realidad están tratando de proteger los intereses de los jueces. No es tanto que Arturo Saldívar vaya a tener 2 años, que es cierto, esa es la propuesta y ese es el motivo. De fondo es que ellos no querían que les quitaran sus beneficios, que no querían que se les quitaran todo lo que son pues sobreprestaciones, porque tienen un sueldo, pero además tienen prestaciones machuchonas, bueno, prestaciones pues que les hacen ganar una cantidad extraordinaria de dinero. ¿Cómo se llama esta organización que defiende a los jueces? Bueno, aquí la tengo, déjese la pongo aquí, porque usted debe conocerla. Bueno, ya se la dio a conocer, pero esta es la unión. Es la Asociación de Magistrados, ahí la tiene en pantalla, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED. Estos pidieron que se frenara la ampliación del periodo a Saldívar porque los va a apretar. Y el titular de esta asociación se llama, aquí tengo el nombre, ¿dónde está el nombre de este personaje? Que es el Ariel Alberto Rojas Caballero, que prácticamente es el dueño, aquí lo tiene. Ariel Alberto Rojas, es magistrado, Ariel Alberto Rojas Caballero. Las iniciativas fueron previamente consensuadas al seno del grupo de trabajo conjunto de juzgadores y juzgadoras con el titular de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentadas ante la Cámara Alta. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que no fue lo que ellos querían, sino una iniciativa de ley que responda a los intereses del pueblo mexicano. Y eso no les gusta matarililirón. O sea que es como quieren ellos. Así no se puede hacer una reforma al contentillo de los jueces. Claro que Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento se posicionará al respecto, dará su opinión al respecto. Pero querían mantener sus privilegios y se los quita el Senado. Por eso avientan a Xóchitl Gálvez, a Dante Delgado, a Damián Cepeda. Los del PRI casi no hablaron, Esos sí saben por dónde va la jugada. Pero los del PAN, los del Movimiento Ciudadano y hasta los independientes que dicen que no tienen partidos, pero traen calcetines azules.
para que no nos den gato por liebre. Mejor infórmese. Claro, aquí en ACM Canal 54. Amigas, amigos, nos vemos más tarde. ¿Les parece? Órale pues, nos vemos, sí, nos vemos.